calle 20. Estamos sobre la calle 20. ¿Cuál es tu nombre, belleza? Margarita Patiño. Margarita Patiño Arcila, ¿no? Arcila. Patiño Arcila. ¿En qué fecha naciste? Nací el 17 de abril de 1930. 17 de abril de 1930, eso quiere decir que ya estamos por los 69 años. ¡Cumplidos! Cumplidos, claro. Ya entramos a los 70. Sí. ¡Qué belleza! En el 2000. ¿Dónde naciste? En la finca, en Los Tanques. En la vereda de Los Tanques. Tanques, ¿Cómo sí. llamaba la finca? Pues yo no sé ¿No cómo se recuerdas? llamaría eso, no sé. ¡Qué bueno! Donde yo nací es por toda la carretera. Muy bien. Mm. ¿Como por donde está la fonda, al frente de la escuela o qué? De Patio Bonito para abajo, como a unas 3 cuadras. ¿Usted conoce un Patio Bonito? Patio Por Bonito. yendo por la carretera de Finlandia, pero por la pavimentada. En La Los escuela Tanques. Los Tanques. Muy bien. Por ahí para abajito. A Que ver. es hoy en día es de un señor, un Damelines. Ah, sí, claro. Mm. Sí, ya sé cuál es. A ver, belleza, ¿y quiénes fueron tus padres? Mi papá se llamaba Luis Felipe Patiño. Luis Felipe Sí, Patiño, señor, Luis Felipe Patiño. Mi mamá llamaba Ana Tilde Arcila. Ana Tilde Arcila. Arcila. Mm. ¿Y ellos eran de dónde? Pues mi papá es que nació por allá en Pácora. En Pácora. En Pácora. ¿Y Y tu que lo mamá? trajeron pequeño a Finlandia. Ajá, Y mi mamá así como que fue en Finlandia. ya. Mm. ¿Tú alcanzaste a conocer a tus abuelos? A mi mamá Isabela, la mamá de mi mamá nomás. Solo la abuela materna. Solo ella. Muy querida, que fue muy buena abuela, muy cariñosa con los nietos. Qué bueno, Muy querida que fue. qué dicha. ¿Y recuerdas si ella te contaba historias? Como Pero no recuerdo. No, como que no Historia. recuerdo. Me acuerdo que ellos en la Nochebuena se iban para allá, a hacer la Nochebuena todos muy buenos, muy contentos. Pasábamos con mi mamá Isabel y la tía Chava. Ajá. Mm. ¿Y cómo eran esas nochebuenas? ahora? Pues Nochebuenas eran muy buenos sin natilla. Vigilia no se comía carne, sino huevo frito con arroz. Así hacía El 24 de vigilia. diciembre, pues, era pura vigilia, Ve, muy buena. qué bien, ¿ah? Y muy sabroso era todo, porque las cosas eran como más inocentes, muy bonito todo. Ajá. Dentro de las historias de pronto que te haya comentado la abuela y que de pronto vamos a tratar de recordar, ella te habló de la guerra de los 1000 días o algo así. No, mi papá era el que por ahí como que nombraba de la guerra de los 1000 días, que se tenían que correr, que esconderse en Finlandia. Bueno, sí, el que les oía yo a ellos, Ajá. que tenían que esconderse. Y Sí. la abuela te habló de los días de oscuridad de la tierra y eso, ¿no? No, ¿No te acuerdas? no me acuerdo. O las plagas que hubo de pronto por estos lares alguna vez, la plaga de la langosta. Eso sí hablaban ellos, y que tenían que hacer unas zanjas en la tierra y que ir arriando la langosta para que cayera allá para poderlas matar. Eso sí, Para así enterrarlas. contaban pues ellos. Sí. Mm, ¿Y qué más te contaban? No. A ver, vamos a tus padres entonces. ¿Qué recuerdas tú de los cuentos, de los comentarios, de las charlas que les hacía tu papá? Pues, ¿cómo serían los cuentos y las charlas? Yo no me acuerdo. De No me tanta acuerdo. cosa, claro que Pues sí. sí, ellos sí le cuentan a uno muchas cosas, pero a uno se le olvida. A ver, por ejemplo, vamos a recordar algo que sí fue muy famoso por allá, los famosos asustos y los entierros. Ah, no, de eso sí contaba mi papá, por ahí como que me va recordando, sí, que él contaba de asustos y que los hacían correr y que es que un perro negro los perseguía por ahí en el camino. Sí, contaban de asustos, de las huacas que se iban a postear, es que los Viernes Santos, que veían arder una huaca y que se iban y que a guaquearla, bueno. Ujú. Eso le oía yo a mi papá. ¿Y él llegó a sacar guacas o no? No, pues sí, le gustaba guaquear, pero nunca llegó a sacar algo de por allá.
Y algo diferente, que como lo que llaman los entierros, de lo que los viejitos de pronto enterraban por sí. ahí en... ¿Qué Sí. oíste comentar? Porque por allá por esa vereda como que hay mucho comentario, a ver. Sí, contaban de entierros, pero yo no me acuerdo a quién sería que le sacaron entierro. Como que como que contaba mi papá que a un señor de por allá de la Trampa del Tigre, En que la le habían Trampa del sacado un entierro a un viejito que se llamaba, ¿cómo es que decía él? Don Andrés Cardona. Que le habían sacado un entierro a ese viejito. ¿Qué más sería? ¿Y qué sacaron en ese entierro? No, recuerdo. Eso sí no me acuerdo yo. ¿Y la Madre Monte? Tampoco eso sí, yo no le oía contar el cuento de la Madre Monte. ¿Y la Bueno, Llorona? yo sí los oía, yo sí oía nombrar la Madre Monte, pero pues cuentos no. Que había Madre Monte, que había Llorona, pero eso sería hacía más años, ¿Y el duende? porque no me tocó conocer, pues, que yo hubiera estado asustada por algo así. Ajá. ¿Y del duende? Y del duende también oía yo de contarle al duende que asustaba a la gente, pero no más. ¿Y de la patasola sí o qué? De la patasola, ¿Qué también oigo nombrar, y oía nombrar la patasola, pero no, yo no llegué a experimentar algo, cosa maluca. ¿Y cómo era tu papá? Mi papá era un señor muy buena persona, muy buen papá, muy trabajador. La finquita era una herencia de mi mamá. Cuando mi papá, el papá de ella murió, tenía una finca muy grande, entonces partieron y les tocó a todos su buen lote. ¿El papá de ella llamaba cómo? Juan de Dios Arcila, Juan de Dios Arcila, el abuelo materno. el abuelo materno, sí. Y Era propietario ahí de una finca grande, muy grande. Y eran 7 los hijos, y les tocó buena herencia, a mi mamá pues también le tocó, pero ella pidió fue monte. Entonces mi papá fue el que tumbó el monte e hizo la finquita. Muy bueno, vivimos allá muy bueno. Porque pues yo nací en la orilla carretera, en una finca que era de mi papá. Pero entonces como mi papá era muy tomatrago y muy jugador de dadito, entonces perdió la finquita. Ahí donde yo le digo que nací. Entonces ya nos fuimos para allá, yo tenía como 7 años, cuando nos fuimos ya para la finca a lo que le tocó a mi mamá. Que era por la misma vereda. Sí, en la misma vereda, pero quedaba adentro de la carretera, lindando con el vigilante. Ah, correcto. Desvíos por ahí por la fonda, se entra uno. Sí, pasar como por el jardín, ¿usted conoce? Correcto, no, yo por ahí no he entrado, pero sí he visto la entrada. Sí, ahí, por allá, vale. ¿Y cómo transcurrió tu niñez? Pues allá en la casa con mi papá y mi mamá no me iba para ninguna parte, porque si yo veía una oscuridad así, yo me parecía que se iba a acabar el mundo y que yo no iba a volver a la casa. Y yo no me iba. Entonces yo veía que me entraron a una escuelita en el jardín y me pegaba unas mojadas porque yo veía una nube y ahí mismo me tenían que despachar para la casa. Y yo me iba y a bajar a la casa, ir a la casa ya que bajar una falda y subir. Y me mojé y hice mojar a mi papá muchas veces. Pues si encontrarme, porque yo creía pues que no iba a volver. ¿Y dónde quedaba esa escuelita? En el jardín. Ahí en la casa del jardín que se entra uno por Patio Bonito. Y ahí había una muchacha, hija de ellos, y ella puso una escuelita y le enseñaba a muchas muchachas que veíamos por ahí. Y entonces ahí me entraron a mí. Y ahí aprendí a leer y a firmar y al grito de, pues, siempre de los numeritos, las sumitas y eso. ¿Y cómo llamaba esa maestra? Se llamaba Graciela Pérez. Graciela Pérez. ¿Era de ahí mismo o de Finlandia? No, de ahí mismo de la casa. De ahí mismo de la casa. ¿Y tus compañeros de estudio quiénes fueron? Hermanas de ella, que ahí están todas en la casa, todas. Y yo no me acuerdo quién más, pues muchachas de por ahí, pero no me acuerdo más. Dentro de las personas mayores, los viejos de la vereda que tú hayas alcanzado a conocer, de los más viejos veteranos de allá, ¿a quiénes recuerdas? Como de los más viejos veteranos de la vereda, pues que yo alcancé a conocer como a los Sí. Pérez, como a un señor don Enrique Pérez,
como esos fueron como los más viejos, viejos esos. Que esos todavía, pues los hijos de don Enrique viven ahí en esa vereda. Por ahí viven todos, tienen sus derechitos. Sí. Don Rafael Pérez, unos señores gallegos. Un viejito con Narciso Gallego. A esos herederos viejitos. Ese señor lo alcancé a conocer. Tenía muchos hijos, una finca muy grande, bueno. Murieron los viejitos. Ya. ¿Y ustedes salían a Finlandia o a Quimbaya? No, aquí a Quimbaya, porque la abuelita vivía aquí en Quimbaya. Entonces salíamos acá a Finlandia, ¿no? ¿Y cómo salían a Quimbaya? ¿Cómo era el viaje? Caballo. A A caballo, o si no había caballo, de a pie. No, pero más siempre era a caballo. Mi papá mantenía sus caballitos para venir. De a caballo y la bestiecita para cargar el mercado. ¿Te traían aquí al pueblo, a Quimbaya, desde muy niño? Sí, claro. ¿Y cómo conociste a Quimbaya? A ver, ¿cómo era? ¿Cuántos añitos tendrías las primeras veces que empezaste a No, ver? eso sí no recuerdo yo. Yo recuerdo que yo venía mucho con mi mamá y con mi papá, que en la plaza allí eran unos mangos. Ve, ahí hay una fotografía por ahí, cuando el parque viejo antiguo, pero ¿dónde estará? Era un marquito ahí chiquitico. No han llegado ustedes. Sí, señora, yo por ahí he visto varias fotografías de ese parque. Sí. Y unos mangos y ahí era la plaza de mercado. ¿Ahí mercaban ustedes? ¿En esa plaza? En esa plaza. Mi papá. ¿A quiénes le compraban el No, mercado? eso sí no. Eso sí no sé yo. ¿Y almorzaban aquí mismo, ahí en la plaza? No, allá de la abuela. Ah, donde la abuela. ¿Y dónde era que vivía la abuela? En la estación. En la estación. Que ahí vive una señora. ¿Qué es? Zuluaga no. Cuartas. Ah, una casita azul. Eso. De 2 pisos. Ya De 2 recuerdo pisos. cuál es. Esa era la casa de la abuela. Y ahí era donde llegábamos nosotros. Por toda la calle 13. Esto, sí. Sí. Junto al Expreso Alcalá, la Es- agencia es- de esa empresa. Ahí la llegábamos nosotros. Y ahí venías a vacaciones o no? ¿Te No. llegabas a quedar con la abuela y No, ni amanecer y riesgo. eso? No, sí, iba con mi mamá, sí, sola no. No, va a venir la muerte y ya separarlo a uno, ¿sí? Pues Claro. uno hoy en día ve las cosas, uno, como, no sé qué es lo que pasa. No tan apegado a los padres y después llega la muerte. Lo despegan a los padres. No, yo no me movía, vea, eso sí fue para ninguna parte, si no estaba con mi mamá, yo no estaba en ninguna parte. Ya. De esas pocas veces que de pronto te quedaste en la casa de la abuela estando con tu mamá, ¿escuchabas el ruido del tren cuando pasaba? Claro, pues ahí en la estación. Rico recuerdo. Iba con mi papá a Armenia, de una tía, una hermana de Se iban en el tren hasta Armenia. hasta Armenia. Y con mi mamá y a la Semana Santa, allá para Armenia. Sabrosito era montar Sí, el tren. muy bueno. Muy rico. Muy rico que era el tren. ¿Y tus hermanos, cuántos fueron en la familia? Ay, no tuve ni un hermano. Muy maluco. ¿Tú fuiste hija única? Yo fui única hija. ¿Cómo así? Ese es un caso, pues, entre 1000 aquí en esta región. Sí, pero yo fui única. Sí. Y que hoy en día de uno que le hacen falta a los hermanos. Claro. Ay, carambas, ¿cómo así? Porque a veces piensan uno y dice, ay, qué rico uno irse para alguna parte, pero que fuera para un hermano que uno tenga confianza, o una hermana o algo así, pero no, nada. Porque ni tías tengo ya. Ya. Se acabaron. ¿Cómo recuerdas tú de cuando venían al pueblo? ¿Cómo recuerdas esa carretera? A ver, bajaban, al ratico estaban en el paraíso, ¿no? ¿Qué Ya. había ahí donde ahora es el puesto de policía y esa fonda?
Habían La casas. escuela únicamente. La escuelita. Porque el Guayaquil que uno nombraba era más abajo. La mano izquierda de la Sí, carretera. sí, ahora. sí, eso sí. Ahí no había sino la escuela. Yo no me acuerdo más. Muy bien, entonces seguían recorriendo hacia abajo, llegaban a Guayaquil Viejo, había una fonda. Ahí había una fonda mía, a veces quedan hasta 2 fondas. ¿Y de quién era esa fonda en ese Era tiempo? ¿Tú recuerdas? una fonda, era es que un señor... ya no me acuerdo. Mi papá lo nombraba mucho. Un señor de apellido Rusi, sería. No. Primero, pues, lo que eso me acuerdo yo de un señor Sabino Zuluaga. Pero de un Dioselino Rusi no. Ay, ¿cómo era que llamaba ese señor? ¿No era uno campo? Antes de eso. No recuerdo ese mucho. ¿Cómo se llamaba? Antes, de mucho tiempo. ¿Y No me acuerdo. tú ibas mucho a la fonda o no? No, cuando subíamos con mi papá, como él era tomatrago, se arrimaba ahí a tomar un trago y aguardiente o algo así, porque era muy tomatrago. Mi papá ahí. ¿Y cómo recuerdas esa fonda que había ahí? No, eso era una fonda y una casa, de las casas viejas, ¿Y qué vendía ahí el señor? pues trago y comida, mercado, pues como la gente para ir a comprar sus cositas, Lo que le hiciera falta. lo que le hiciera falta. Qué tan buenas. Sí, señor. Bueno, seguían bajando. ¿Qué recuerdas de ese camino hasta llegar a la Soledad? A ver, antes de llegar a la Quebrada, Buenavista, ¿qué más recuerdas de ese camino? Era muy pantanoso. Ay, horrible, los caminos eran en invierno, estos tiempos así, eran en unos caballos, así se iba formando en unos caballos, para las bestias y pasando así. Por eso, muy malos los caminos, horrible, miedosos. En el río había veces que se crecía y no había puente. Entonces, a mi papá le tocó muchas veces, tenía que estar cuando se iba. Tenía que estar ahí en el río hasta que pasara la creciente para poder pasar. Porque se crecía mucho el río. Pero no Antes de había- hacer puente, era así, había que pasar por el río. ¿Y después cuándo hicieron el puente? Y después hicieron el puente, no, yo tampoco recuerdo que hacían convites y cosas para... Venían la gente, los campesinos, a ayudar ahí para hacer el puente. Pero primero fue un puente de arriería Mm. y después el para los carros. Sí, claro, primero un puente de arrería, sí. ¿Cómo era ese puente? ¿Tú recuerdas cómo No, era ese? no me acuerdo bien. Eso no me acuerdo. Pero sí sé que venía, que mi papá venía, por ahí venía mucha gente a trabajar en el puente, a ayudar a hacer el puente para pasar. Por lo que el río se crecía mucho. Ya. ¿Y hasta qué edad viviste tú allá en el campo? O sea, hasta ahora 26 años que me vine para Hasta acá. hace 26 años. Ah, qué bien. Pasaste toda tu juventud también. Allá. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un carro? ¿Aquí en el pueblo o por ahí? por No, la aquí, carretera? aquí en el pueblo. Aquí, claro, cuando venía aquí en Valla. Después cuando empezaron a llegar los guines por allá, pues muy contenta la gente porque ya tenía uno en que salir más fácil al pueblo y todo eso. ¿Y cómo hicieron esa carretera para los camperos, para los Willys? Entonces, ¿cómo sería con esos bulldozers? Con los bulldozers rompían y hacían la carretera. Ya. Y de esos choferes de Willys más antiguos, ¿a quiénes recuerdas? ¿Cómo? ¿A quién le recuerdo yo? ¿Cuáles eran los choferes más viejos de los que tú te acuerdas? Es como un señor más viejo que yo recuerdo que fue como de los primeros. Fue un señor don Antonio Zuluaga, que era hermano de un señor don Francisco Zuluaga. Como cuando empezaron a abrir la carretera, que ya empezaron todos los guides a subir y a bajar. Me acuerdo de ese señor que era el más viejo. Y yo no me acuerdo cuáles fueron los otros. No me acuerdo.
Bueno, tú fuiste creciendo. Mm, Por esa carretera, ¿quiénes pasaban? Me imagino que gente vendiendo cacharros. claro. ¿Qué cacharros eran muy comunes en ese tiempo? ¿Qué cacharros? ¿Qué llevaban los cacharreros ahí? Que siempre iban era a caballo, ¿cierto? Y de a pie también subían. Que llevaban Llevaban una maleta grande. llevaban, me sí, una imagino, maleta grande, llevaban telas y llevaban zapatos y llevaban de todo lo que uno quisiera. Y entonces fiaban. Pues allá iba un señor y le fiaba a mi mamá, ella le sacaba ropa, cosas para ella, para mí, hasta para mi papá, fiadito, y entonces el señor subía cada 8 días y ella le tenía abonar. No sé. Y señores que compraban los huevos, los señores con los canastos a comprar los huevos. Había cerquita, había la señora de un tío mío y tenía mucha gallina y eso le tenía los canastados de huevos. Eran otros tiempos. Muy buenos, muy buenos. ¿Extrañas mucho ese tiempo? Sí, señor. Y todo era tan inocente, uno era todo tan inocente, tan santo, y ver hoy en día la maldad tan tremenda que hay. Sí, tantas. Qué pesar. Qué pesar de la niñez de hoy en día, ¿cierto? No le da mucho pesar, sí. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Bueno, belleza, y la primera vez que estuviste en cine, ¿dónde fue? Aquí en Quimbaya, Aquí en Quimbaya. viéndome, digo, ¿cuál es y no volví a la Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Esa fue la primera función que me vi. Mucha gente. Sí, claro, harta. La romería de... ¿Y qué sacerdotes recuerdas de aquí de Quimbaya? El padre Huitrago, ¿Por qué lo recuerdas? es porque él fue el que empezó a levantar la iglesia y todas esas cosas. Cuando hice yo la primera comunión, él era el de acá. El En padre. tu primera comunión. ¿Y cómo los preparó para la primera comunión? Llevaban, eso eran unas muchachas, pues bien, a enseñarle a uno como pues las cosas de Dios, cuántos dioses sabían, le ponían a uno preguntarle, bueno, y los mandamientos y todas esas cosas de la doctrina. Las catequistas. Sí. ¿Tú te diste cuenta cuándo se fue el padre Huitrago de aquí de Quimbaya? No, eso sí, no me di cuenta. Pues cuando sí, uno, pero ya se había ido cuando nos dimos cuenta, uno ya en la finca todavía, hace muchos años, que se había ido el padre Huitrago. Yo no me acuerdo cuál fue el que llegó. El padre Neftalí, que fue Sí, el que lo reemplazó. sí, Neftalí. ¿Y por qué era que querían tanto al padre Huitrago? Pues yo no sé por qué sería porque era muy bueno el padre, muy, ¿cómo sería? Con él, muy entusiasta sería, bueno. Y él fue el que levantó esa iglesia tan bonita que hay con él. Sí. ¿Y los arrieros de la vereda, los mejores arrieros, quiénes eran? ¿Tú recuerdas? Debía haber mucha arriería por esa vereda. Mucha. Y tenían que traer, hay un viejito, don Jesús, que lo llamaban Tejadita. Llamaba Jesús y de apellido Tejada, pero todo el mundo le decía Tejadita. Y todos los días bajaba con las bestiecitas, con carbón, a vender carbón aquí a Quimbaya. Porque como en ese tiempo no se quemaba sino carbón, pues en el pueblo, en la finca leña. Y la gente, todo el mundo tenía su arriería y tenía sus bestiecitas para sacar el cafecito, para sacarle los que quemaban carbón, el carboncito, todo así, pura mulita, bestiecitas, aunque no fueran mulas, pero esta bestiecitas. ¿Y la primera vez que tú conociste un radio? ¿Dónde fue? ¿Aquí en Quimbaya? Aquí en Quimbaya. Y después que empezaron a venir esos de pilas para las fincas, también mi papá me compró uno.
así grande, que era un grandecito, que era con una pila también grande. Pero eso sí, pues, me da pena contarle, pero don Arzalo me lo dañó. Pues yo, pues con él, muy retiradito. Ajá. ¿Pero ustedes tienen alguna familiaridad o qué? Pues sí, él viene acá y uno le da la comida. Y si alguna cosa tengo que hablarle o decirle, venga, como, ya me doy la comida, pero no más, ya no más. Ah, él ya prácticamente no vive aquí. No, no. Entonces Aura le paga allá de un hermano una piecita para que duerma allá, la hija. Qué bien. ¿Y qué era lo que más te gustaba y te sigue gustando de esa vereda Los Tanques? ¿Qué era lo que más te encantaba de vivir allá? Ay, que sería todo tan bueno. Y era muy bonita porque no era ese montón de cafetales, sino potreros. Y allá había pues, era mucha familia mía, hermanos de mi mamá, y uno corría, uno que llamaba, que Ramón, otro de otra parte que era Antonio también, que ya murieron todos. Y pues los días de fiesta mi mamá se venía para donde los hermanos, y yo pasaba muy bueno con las primas a jugar. ¿Y qué jugaban? Jugábamos eso que escondidijo, que uno que escondía la ramita, escondía una rama o cualquier cosita y al que el primero la encontrara. Unos columpios que hacían unos burros con columpio y a columpiar en esos burros. Qué bien. ¿Quieres dejarle a ver, necesitamos un mensaje para los muchachos que posteriormente vean esta grabación? ¿Qué mensaje les dejarías tú a las nuevas generaciones? Ay, ¿qué mensaje les dejaría yo? Ay, yo no sé, señor, pues, yo no me expresar en ese sentido. ¿Cómo que? Un mensaje que le quieras dejar, cualquiera. Un consejo o una recomendación. ¿Qué recomendación le dejo yo? Ay, pues que sean bien buenas personas. Ay, que no se dejen llevar de los vicios. Es muy bueno uno ser sano. ¿No le parece a usted? Ser sano, los jóvenes, las niñas, que no sean tan, ay, como tan alborotaditas, pobrecitas. ¿Estás agradecida con la vida? ¿Estás satisfecha de lo que has vivido? Sí, señor, sí. Muy satisfecha y muy agradecida, gracias a mi Dios, pues me dio 4 hijos, muy buenos hijos todos 4, en especial, pues todos 4, pero Aura es la que trabaja, la que lleva aquí la vocería en la casa, ella es la que pone la obligación. Pues la otra muchacha, la niña menor estaba trabajando, pero se enfermó, ya se le acabó el trabajo. Y hay otro de los hijos que están en Caquetá, por allá trabajan, en el magisterio también, pero pobrecito tiene obligación, pues poco puede ayudar. Y el otro también, el otro hijo vive en Pereira, tiene su carrito, también cuando puede nos ayuda. Y son muy avenidos, si alguno tiene una necesidad de plática o alguna cosa y el otro tiene ahí. Sí, ellos son muy avenidos. Son 4 hijos que tienes. 4, 2 mujeres y 2 hombres. 2 mujeres y 2 hombres, claro. Sí, son muy queridos, todos 4. Muchas gracias pues por esta entrevista. Ay, muchas gracias a usted y perdone lo Muy mal. amable. Sí. Antes, muchas gracias porque todo esto que nos has contado, aunque parezca muy sencillo, tiene su importancia. Es muy importante. A mí se me estaba olvidando grabar esa peinadora. Tranquila, no, déjala así. Tú me cuentas. Que las muchachas están Esa peinadora está muy linda. están pintando y entonces le ponen ahí. Esa peinadora, ¿cuál es la historia? Pues esa peinadora es de una tía, de la tía Chava. Sí. Entonces el esposo se la hizo por allá en Calcedonia. Sí. Y de allá se lo trajo. Y cuando ella murió, pues sí, mi mamá Isabel, y ella murió, entonces ya eso se lo dejaron a mi mamá. Sí.
sea que tiene mucho más de 50 años. Sí, señor, muy viejo. Es muy hermoso, es un diseño muy lindo. Sí, es que es viejo, viejo. Has sabido conservar unas cosas antiguas muy hermosas y hay que seguirlas cultivando porque realmente pues Sí. realmente pues, Todo el vale que la viene pena. acá dice que es bonito el Es tocador, muy que es muy hermoso, bonito. ese espejo, ya ves, madre, el peinador bien hermoso, Mm. bien hermoso.